Los que somos creyentes, los que creemos, sabemos que los políticos van a ir a buscar el voto de la iglesia y después casi siempre traicionar a la iglesia. Pasó con Ricardo Rosselló. De hecho, eso provocó el surgimiento de Proyecto Dignidad. La razón por la cual en el 2020 Proyecto Dignidad surge como movimiento político y finalmente como partido es precisamente porque Ricardo Rosselló en el 2016 va y le firma un acuerdo a la comunidad cristiana de Puerto Rico, la comunidad religiosa, para luego de eso prescindir del compromiso y decidir que iban a actuar como demócratas liberales progresistas de Estados Unidos y no conforme al acuerdo que habían hecho con el sector religioso conservador de derecha. Oiga, yo no estoy diciendo si usted está a favor o en contra de la iglesia, a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ. Yo le estoy diciendo que Ricardo Rosselló hizo un acuerdo en la primaria y en las elecciones pasadas del 2020, 2016, para llegar a un acuerdo con la comunidad religiosa. Y Ricardo Rosselló, el candidato, dijo una cosa, el gobernador hizo otra cosa. Y eso, en gran medida, es lo que provoca que Proyecto Dignidad surja como movimiento político y partido. Al punto de que después en el 2020, como ustedes recordarán, Proyecto Dignidad logra restarle al PNP casi 10% del electorado. Obviamente no todo el mundo fue PNP porque habían populares también. Hay populares conservadores, hay independentistas conservadores, pero en general se estima que el PNP pierde 1%, entre 5 a 8% de ese electorado porque migran a Proyecto Dignidad como voto castigo al PNP, número uno, y número dos, como voto conservador que ha ido surgiendo. ¿Cuánto de eso fue voto castigo PNP y cuánto de eso fue castigo a Ricardo Rosselló versus cuánto de eso realmente son votos conservadores? Solamente en las próximas elecciones lo vamos a saber porque las elecciones de 2020 fueron elecciones atípicas donde nadie en su sano juicio puede realmente hacer un análisis del todo completo, salvo que tenga suficiente presupuesto para hacer encuestas científicas serias, y eso en Puerto Rico sabemos que no se hace. Muy poco se hace. Así que plantear por parte de la senadora Rodríguez Bebe, plantear que los grupos de izquierda liberal progresista ahora se estén yendo a reunir con pastores y ahora estén reuniéndose para ir donde sacerdotes y donde grupos religiosos, pues es natural. Pero no hay duda de que tiene razón la senadora en que en Puerto Rico, históricamente, cuando grupos conservadores de derecha se reúnen con la iglesia, se condena. Al punto de que cuando Pedro Pierluisi recientemente se reunió con pastores en el municipio de Florida, se condenó por grupos progresistas liberales en Puerto Rico. Porque alguna gente pretende o cree que los únicos que tienen derecho a poder reunirse y adelantar sus agendas son los sectores liberales progresistas, y otra gente obviamente piensa lo mismo de la derecha. Y ese en gran medida es el problema. Donde tenemos una iglesia que se ha vuelto, por alguna razón, la fiscalizadora de la comunidad LGBTIQ, y lo mismo a la inversa. Y yo sé que van a decir, Jay, es que estás tratando de balancear lo que no es balanceable. Pues piensa lo que usted quiera. Pero lo cierto es que la iglesia no es ni debiera portarse como la enemiga de la comunidad LGBTIQ. Nosotros los creyentes deberíamos, por el contrario, ser los que más creamos en la separación de iglesia y Estado. Porque por si acaso fue la iglesia protestante la que pidió en Puerto Rico que dijera la Constitución de Puerto Rico del Estado Libre Asociado dice que habrá separación entre iglesia y Estado, porque la iglesia protestante pidió eso. En la Constitución de Estados Unidos no existe ese lenguaje. No hay una cláusula de separación de iglesia y Estado en la Constitución de los Estados Unidos. Eso existe en la de Puerto Rico, porque Puerto Rico lo pidió. Los constitucionalistas escucharon a la iglesia y fueron las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, pentecostales, adventistas y otras iglesias allí a pedir la separación de iglesia y Estado.
Porque es la iglesia protestante la que era perseguida por la iglesia católica en Puerto Rico. Y esa es la historia. Lo que pasa es que se nos olvida. Y hoy día la iglesia protestante quizás es mayoría o tiene elementos de mayoría. Pero para los que no estudian la historia, en Puerto Rico, recuerden, la Inquisición más hostil y la Inquisición donde la iglesia mataba a los herejes y los perseguía por no ser católicos fue la española. La Inquisición más burda fue la española. Y obviamente Puerto Rico, con los resabios de España, le tenía mucha deferencia a la iglesia y a la misma vez mucho miedo a enfrentar a la iglesia. No es hasta precisamente la invasión de Estados Unidos, donde llega la iglesia protestante a Puerto Rico en la práctica, que se protege el que los protestantes no católicos puedan ejercer su libertad de culto. Así que si alguien pidió en Puerto Rico la separación de iglesia y Estado, fue la iglesia. Porque había una confusión entre la iglesia católica dominante con el Estado. Al punto de que si tú eras pentecostal te decían, por ahí vienen los aleluyas. Por ahí vienen los aleluyas. Y había una burla en la sociedad puertorriqueña sobre aquellos que no fueran católicos. ¿Y saben por qué yo sé esa burla? Porque mi familia era católica y yo también era los que me burlaba hasta que fui protestante. Y en la zona rural de Puerto Rico, todo el mundo sabe que cuando caminaban las muchachas, mira, las que no se afeitan las piernas. Todo el mundo sabe esto. Todos los que tenemos más de 25 o 30 años sabemos de esto. A alguna gente se lo ha olvidado. Pero esa es la historia de Puerto Rico. Y esa historia no deberíamos olvidarla, porque es lo que explica en parte que cuando la iglesia protestante se vuelve mayoría o se vuelve una fuerza política considerable, empieza a organizarse, entre otras cosas, en Proyecto Dignidad. Y en Proyecto Dignidad hace falta una persona de la fe católica y buscaron a la senadora Rodríguez Bebe, que hacía un podcast que se llamaba Religión con Calle. Para tener a una persona, igual que Lúgaro buscó a Sayira Jordán, para tener una persona que fuera estadista y poder decir, ay, tenemos, y cogieron a Néstor Dupré y lo sacaron y lo esquinearon para buscar poner a José Bernardo Márquez, para poner, ahí hay un estadista. Nosotros tenemos estadistas, somos abiertos a los estadistas. Proyecto de Dignidad astutamente buscó una católica. Aquí somos abiertos a los católicos también. Y buscaron una persona que se convirtiera en portavoz del movimiento, aunque fuera una persona de la fe católica. Y eso es totalmente razonable, válido, obvio. Nada de eso es malo. Pero no hay duda de que la senadora Rodríguez Bebe tiene razón de que históricamente en este país, cuando alguien se reúne con la iglesia, y ahora cuando Juan Dalmau se está reuniendo con la iglesia, porque obviamente está la teología de la liberación y los grupos liberales de la iglesia que creen en la apertura. Alguna gente piensa que excesiva. Yo creo que hay algo de eso, de la nueva era, donde parece que la Biblia no dice lo que dice y la tradición cambia conforme a las tempestades del viento. Pero lo cierto es que no hay duda de que Juan Dalmau naturalmente va a buscar reunirse con la iglesia, va a buscar aclarar puntos con la iglesia, va a buscar el voto cristiano o hacerle ver a la iglesia como que su voto es bienvenido. Pues obvio, quien piense lo contrario se chupa el dedo. Ahora, no hay duda, por otra parte, de que cuando los grupos conservadores religiosos se reúnen con la iglesia, mucha gente lo critica y los mismos ahora lo aplauden. Ese doble estándar está mal, porque es natural que tanto la iglesia se reúna con los grupos liberales progresistas, porque esa es la función de la iglesia. La iglesia se supone que esté ahí para ser abierta, para aceptar la diversidad, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Algunos pecados que la sociedad considera. De hecho, eso de pecados mortales y pecados veniales no está en la Biblia en ningún lado. Así que no hay, según Santiago capítulo 2,
No hay un pecado mayor que otro. Así que ese concepto de que hay un pecado más grande que otro no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Los pecados todos son iguales, todos pecaron y han sido destituidos. No, nos recordamos y hacemos una agenda contra la comunidad LGBTIQ, pero no vemos la parte de la Biblia cuando habla de que el comer de más es un pecado. Esa parte no. O el sexo fuera del matrimonio, esa parte no. O sea, ahí no, esos son pecados diferentes. No, perdóname, pero eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la palabra de Dios. Y creemos o no creemos en la palabra. Así que no hay duda de que la iglesia no está ahí para hacerle frente a la comunidad LGBTIQ como si fueran opositores políticos en un ring de boxeo. Y me preocupa que cada vez más veamos esa tendencia. Y también lo mismo pienso de la comunidad LGBTIQ, que al parecer todo lo que sea conservador significa que es malo. Así que si los conservadores se reúnen con los políticos, es malo. Si los religiosos se reúnen con los políticos, es malo. Pero si lo hacen los liberales, es bueno. Adiós, ¿en qué quedamos? Al pan, pan y al vino, vino. O como dijo el Maestro Jesucristo, cuando le mostraron la figura de la moneda del César, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.